Está en nuestros estudios Eduardo Guillot, cineasta, productor, director, y Estefano Toso, que está haciendo esto primer protagónico, como se dice, ¿no? Sí, señor, es una responsabilidad bastante grande. Y estamos hablando de la película La Pasión de Javier, que se refiere a la vida, pasión y muerte, ¿no es cierto? De Javier Heró. Javier Heró, los últimos años de su vida. Ahora, uno se pregunta cómo un chico miraflorino, porque era miraflorino, termina muriendo, ¿no? En la selva de Madre de Dios. En la selva del Madre de Dios, metido a guerrillero, una cosa romántica, además, porque... Bueno, tienes que ver la época, ¿no? La época también te llevaba un poco a eso. La Revolución Cubana era como la panacea, la lumbrera, ¿no? En esos años. Todo el mundo estaba... Y él le atrae la política, entra y es un proceso, ¿no? No es que entró inmediatamente, ¿no? Yo creo que eso se ve en la película, el proceso de cómo él está primero investido completamente en la poesía y a través de amigos poetas, a través cómo poco a poco se van hilando el camino, termina en la universidad con un grupo de gente del movimiento social progresista y es muy poco. ¿Cómo llegan las becas de Cuba? Lo vamos viendo cómo son cositas muy chiquitas que van generando en él cambios que son perennes, ¿no? Que lo llevan eventualmente a Cuba y... Ya sabemos. Porque él termina en Cuba, ¿no es cierto? Y claro, él se va entrenándose como guerrillero. Y a estudiar cine, precisamente. Se va a estudiar cine. Se va con una beca de estudios con un Raceto, con Mario Raceto, se van ambos a estudiar cine. Pero él ya tenía claro cimientos. Desde Francia, primero hace un viaje invitado por el Foro de Estudiantes a Moscú, regresa a París, se quiere quedar en París, conoce a Vargas Llosa. Exitosa. Y él empieza a estudiar. En esa época otro connotado procastrista, ¿no? Así es. Y ahí es donde realmente él se convence y le escribe a su padre, le dice, mira, yo volvería al Perú, pero creo que la única manera es haciendo una revolución como la que está haciendo Cuba. Porque era un éxito, acuérdate. Él no ve... Claro, era una revolución. Pero muy pronto también, ¿no? Porque estamos hablando de que 2 años, 3 años de la Revolución Cubana en ese momento, que 61, 62... Él sale de... Pero estamos hablando de un chico que murió a los 21. Imagínate la inocencia, o sea, claro, él... 21 años. Claro. Pero era en esa época... Pero ya estaba, digamos, poéticamente poéticamente ya estaba maduro, ¿no? O sea, había publicado con el tema del libros. río, por ejemplo, ya estaba. Ya había ganado el poeta joven de Perú también, ¿ah? Lo que dicen los críticos de poesía es que realmente él tenía una madurez poética importante, ¿no? En ese momento. Además vallejiano, ¿no? Se reconocía vallejiano. Tenía influencia de Neruda, tenía influencia también de Miguel, el poeta español. ¿Unamuno? No. El Proof Rock. No. Tenía mucho de Neruda también. Tenía mucha influencia de Neruda, ¿no? Ahora, esto, yo me pregunto, ¿cómo alguien que puede escribir algo como esto, esa frase que creo que es una de las más conocidas, ¿no? Yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. ¡Pah! Sí, o sea, en verdad. Y además se proyectaba, porque esa sensibilidad que tenía hacía que él proyecte lo que iba a pasar. Y eso pasaba con muchos poetas. ¿Ah? Ahora, después de todo lo que hemos vivido, es difícil mirar hacia atrás y decir, vamos a contar la historia de Javier Heró, que era un chico miraflorino, poeta samarquino, que terminó yendo a Cuba a entrenarse para guerrillero y que se fue a Madre de Dios a organizar una guerrilla y murió, ¿no? Con todo el tema del terrorismo. Sí, pero son diferentes etapas, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco, primero, conocer un poeta de esa época, un poeta importante, que en nuestra memoria no tenemos memoria de... No lo tiene mucha gente. De poetas. No hay mucho registro de Javier. Somos un país de poetas. Y por otro lado, bueno, yo no voy a juzgar lo que hizo Javier, pero lo que sí puedo decirte es que él quiso mucho al Perú. Eso está reflejado en la película. A su familia y al Perú. Él muere limpio. Era un apasionado. Ahora, ¿te costó interpretar a Javier? ¿Qué es lo que más te costó? O sea, digamos, ¿qué es lo que has visto como resumen de la vida y del ser de Javier? Me costó que sea un personaje real, ¿no? Hay que tener mucho más respeto, mucho más cuidado. La libertad creativa no es igual a crear un personaje completamente nuevo a uno que además nosotros teníamos contacto con su familia, hemos tenido contacto
con Cecilia hemos leído fuentes de Cecilia primera además ha mano. escrito sobre su hermano, tiene un libro, tiene un Sí, trabajo es la muy serio de guardiana investigación. de la memoria de Javier. Entender esta sensibilidad particular que tenía él, ¿no? Era muy inteligente, pero muy sensible. Creo que esa combinación ha sido un poco peligrosa. Pero la verdad que tranquilo, porque Eduardo la tenía súper clara. Como te digo, hemos tenido muchas fuentes confiables, hemos hecho un proceso de ¿Y creación cuál es bien la largo, bien esencia lindo. del personaje? Del Es ser? soñador, pero Soñador. consecuente con sus decisiones. Ahora, pero era bien loca la aventura, ¿no? Ir a Madre de Dios sin Bueno, ahí has tocado un tema interesante porque fue loco lo que le planteó. O sea, ellos podían haber cruzado de La Paz directamente a Puno e ir hacia Cusco donde se dirigían, que era la convención para encontrarse ahí, empezar el foco guerrillero, ¿no? No, Pero que tenía un poco más de lógica, porque había habido un movimiento campesino Sí, activo, pero claro. había todo uno, ¿no? Pero en realidad ellos los paran y les dicen, no, ahora se tienen que ir por Cochabamba y subir a la Río. selva, ¿no? Era como decirles, ya no vayan. El Partido Comunista Peruano y el Partido Comunista Boliviano hacen eso. O sea, no les interesaba mucho que hubiera un foco guerrillero en ese momento. A sacudirles pues. el gallinero en ese momento. Ellos Claro, mismos eran. toda la dirigencia estaba presa en el CEPA, ellos querían participar en las elecciones que venían. Había todo un tema ahí, un tema que yo creo que... Eso Ahora, fue- lo que ha debido ser terrible ya es una vez que estás ahí, o sea, porque digamos, eso no te lo puede contar nadie, ¿no? Eso te lo tienes que imaginar. O sea, tienes que compenetrarte con el personaje Sí. y ponerte conociendo Claro. Ahí viene desde la- sus zapatos qué es lo que él pudo sentir en el momento que estaba enfrentado a una Claro, situación donde sabía que iban a perder. Porque él era inteligente, tenía que saber que iban a claro. perder. Afortunadamente tenemos unas cuantas licencias por el tema de que es ficción, ¿no? Tenemos en eso sí un poco más de libertad creativa para completar estos espacios que de repente no sabemos. Pero en Puerto Maldonado, no te miento, hasta el que vendía en la bodega tenía una historia que contarte de Javier. Todos lo habían conocido. El señor, la señora, el vecino, el chico, todos, oye, sí, yo lo vi por acá, pasó por acá. Entonces en la selva fue mucho más fácil sentir a Javier y no, o sea, lo sentíamos todos en todos lados. Pero además Estaba ahí presente. era lo que tú dices que él presentía y se daba cuenta, muy inteligente, es que era un viaje hacia la muerte. Y bueno, en la película vas a ver ese optó proceso. por la inmolación, porque él podía agarrar sus chivas, darse la vuelta y olvidarse de toda sí, esta claro, locura. claro. Por eso Y digo que decidió es morir. consecuente, o sea, él tomó la decisión de ir. Ahora, por eso el estreno es el 26. mañana ya. Nacional. 26 Mañana, mañana, pasa el 26, tiempo, sí. mañana. Mañana. ¿No? Sí. Y hoy día hay una Hoy se la van a función premier, a la que función gentilmente nos han invitado y no podemos ir porque tenemos una reunión. Pero ojalá se quede mucho tiempo, ¿no? Sí, con la fe. En salas. Ojalá. La pasión Ahí de hay- Javier ahí desde interesa, mañana. ahí Buenísimo. Bueno. Una historia personal, sentida, íntima, de un personaje que probablemente mucha gente no tenga registro, pero que creo que sería bueno reivindicar, a pesar de las dificultades que signifique, o quizá la controversia respecto a su tema de guerrilla o lo que fuere, su amor por el Perú, Bueno, su pasión por el o Perú, valorar sus eso, escritos, ¿no? su Valorar esa cosa, historia. ¿no? Y quizá para mí lo que perdimos al perder a Javier, desde las letras, desde la poesía, desde la esencia del Perú, yo creo que perdimos a alguien de la dimensión de Vallejo sin ninguna duda. Probablemente alguien que un par de años más, 23, 25, se hubiese podido considerar quizá como uno de los mejores representantes de las letras del Perú en el mundo. Lo que se lee de Javier es realmente una cosa muy, muy sentida Sí, eso y es verdad. extraordinaria. Eso es verdad. Qué bueno que se Bueno, reivindique muchas gracias esta película y mucha también. suerte. Gracias a Muchas ustedes. gracias. por la invitación.